Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en una presentación sobre la palabra de Dios y hemos sido sorprendidos con algunas lluvias muy abundantes en este día domingo, ¿verdad? Después que salí de la iglesia, gloria a Dios por las lluvias que alivian un poco la sequía y entonces hoy yo quiero estar haciendo una nueva presentación para contestar solamente una pregunta importante sobre si Israel es el pueblo de Dios eh, o no. Así que realmente yo quiero basarme primero a medida que pueda en Éxodo capítulo 3 verso 10 que dice: ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, eh, a la gloria de Dios, los hijos de Israel. Entonces yo quiero estar hablando, ustedes saben de que Dios escogió primero a Abraham, porque Israel no es el pueblo tanto elegido de Dios, porque Dios no eligió a Israel, Dios eligió a la descendencia de dos seres humanos, y esos dos seres humanos eran Abraham y Sara, y estos eran dos personas peregrinos que Dios había sacado de Ur de los Caldeos para llevarles a Canaán, para mostrarles una tierra que él le había le daría a su descendencia. Pero lo más importante no era tanto la descendencia y la tierra prometida, sino que de su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Obviamente Abraham solamente estaba pensando en el hijo, que fue Isaac, y luego Isaac, Jacob y Esaú, y Dios escogió a Jacob, y a su descendencia, y su descendencia estuvo, ¿verdad?, 400 años en Egipto después de llegar como forasteros o extranjeros o peregrinos a la tierra de Egipto por los 7 años de hambre cuando José fue gobernador. Y entonces Dios le dice aquí a Moisés: saca a mi pueblo, la descendencia, porque Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y por causa de ellos escogió a Israel, a la descendencia de Israel o de Jacob, que de ahí vinieron los 12 hijos, aunque tuvo 13 porque tuvo a Dina, tuvo una hija que se llamaba Dina, y aquí Dios está comisionando a Moisés, que ustedes conocen las 10 plagas: Dios liberta al pueblo, lleva al pueblo a la tierra prometida, y luego vienen los jueces, luego vienen los reyes, el exilio, la restauración y el Mesías. Así que realmente cuando Jesús está dando una parábola en el Evangelio del apóstol Mateo, y evangelista también, aparte de apóstol, en el capítulo 21, verso 43, Jesús está hablando una parábola de unos labradores que no eran buenos. Y entonces Dios le enviaba unos siervos, a unos golpeaban, a otros mataban y a otros echaban. Y al final el labrador dice: bueno, voy a enviarles a mi hijo, a lo mejor me lo respetan. Y al contrario, menos respeto le tuvieron al hijo y lo mataron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces Jesús dice, para hacer la historia corta, por tanto os digo, la conclusión, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. ¿Por qué digo esta pregunta sobre Israel, el pueblo de Dios? Porque mucha gente ha reaccionado escandalizada. Pero ¿cómo es posible que si Israel es el pueblo de Dios, haga eso en Gaza, bombardeos indiscriminados a otras naciones vecinas, y aún seguir siendo la víctima? Y aún hay hermanos en la fe que en las iglesias dicen: Señor, bendice Israel y todas estas cosas. Y yo creo que eso es invisibilizar a gente que está sufriendo a causa de todas estas cosas que Israel está haciendo en Gaza y en otros lugares cercanos al Medio Oriente. Así que Jesús dice aquí: el reino de Dios será quitado de ustedes, del pueblo de Israel, porque rechazaron al Mesías, al enviado de Dios, y no mostró arrepentimiento, ni fe, ni buenos frutos delante de Dios. Así que dice: y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Es decir, es un mundo nuevo. Pero ¿quién es esa gente que produce los frutos de Dios? La iglesia de Dios a nivel global. Así que realmente con esto estoy diciendo que Israel no es el pueblo de Dios actualmente. El pueblo de Dios es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de fruto, está hablando de que por sus frutos los conoceréis. Y está hablando de frutos dignos de arrepentimiento. Mire, la consagración a Dios es un fruto de arrepentimiento. El amar a Dios es un fruto de arrepentimiento. Eh, el, 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 el querer hacer la voluntad de Dios, el querer y hacer la voluntad de Dios, es un fruto de que yo me he arrepentido, de que he nacido de nuevo.
porque Jesús le dijo a Nicodemo, un judío también, maestro de Israel, tú tienes que nacer de nuevo, no verás el reino de Dios, porque toda persona judía que muere sin salvación hoy, actualmente, va al infierno, muere sin salvación, está sin salvación, y si muere sin salvación se perdió para siempre. Así que realmente Dios no tiene favoritismo con ninguna nacionalidad. O sea, realmente el plan de Dios con Israel no estaba en posicionar a Israel por encima de los demás, sino mostrar a través de ellos su amor y su bondad y su rostro, cosa que Israel no cumplió porque muchísimas veces se dieron a la idolatría, pero ese era el plan de Dios. Entonces, Dios el plan de Dios era con la simiente de Abraham, que es Cristo, para con nuestra vida. Mire, el mismo apóstol Pablo, un judío, también, pero creyente, decía en el verso, en el verso, en el capítulo, en el capítulo 3 de, de, de Gálatas, verso 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que ha colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, mire eso, de Abraham, alcanzase a los gentiles como yo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. Dice en el capítulo, en el mismo, en el mismo capítulo, la misma Biblia dice eh, eh, aquí mismo, pero antes que viniese la fe, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pues verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno. ¿En quién? En Cristo. Así que realmente nosotros hemos sido bendecidos con el creyente Abraham a través de la simiente que es Cristo. Así que realmente no existe, no hay varón, no existe diferencia por nacionalidad, no existe ninguna, ninguna, ninguna discriminación delante de Dios por nacionalidad ni nada. Todo esto se trata de que estemos en Cristo, y toda persona que no está en Cristo no es salvo. O sea, un judío no va a entrar al cielo solamente porque genéticamente es hijo de Abraham. Por eso es que Juan el Bautista le decía a los fariseos y a los saduceos y a los líderes religiosos que venían a su bautismo, no piensen ustedes decir dentro de vosotros que Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Pero voy a donde yo voy con lo de las simientes aquí, sobre el plan de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Verso 16, no dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, y ese Cristo que está hablando aquí, dice, esos frutos del reino de Dios serán dados a gente que produzcan los frutos de él, que es la iglesia. La iglesia es la que produce los frutos de Dios, porque el mundo no me ama. Y solamente una persona que está en Cristo puede amarme a mí como creyente, amar mi salvación, amar, desearme que yo llegue al cielo, desear. Una persona que ha nacido de nuevo me ve orando y no se siente incómodo, pero un converso me ve a mí orando en público y me pregunta que cómo yo estoy. O sea, realmente, mire lo diferente que es la cosa. Así que una persona que ha nacido de nuevo me ve orando y siente gozo, siente gloria a Dios. Mira, el hermano Juan está orando. O sea, pero un inconverso me ve orando y dice, a Dios, ¿qué le pasa a usted? O sea, realmente, porque no ama a Dios el inconverso. Así que ni a mí tampoco. Así que realmente Jesús dice que el reino de Dios fue dado a gente que produciera los frutos de él. Así que en conclusión, Israel no es el pueblo, es la iglesia el pueblo de él. La iglesia, el pueblo de Dios, judíos y creyentes. Judíos y gentiles creyentes. Ese es el pueblo de Dios. Ahora vale la pena preguntarse, entonces, si Israel no es el pueblo de Dios, ¿qué es de Israel ahora? Jesús le dijo a los apóstoles después de resucitar que eso está en la sola potestad del Padre. O sea, el futuro de Israel está en la mano del Padre.
no es la mano de la iglesia, no es mis interpretaciones, no es las interpretaciones tuyas, no es los políticos ultraconservadores que defienden a Israel a capa y espada así de forma incondicional. Y eso no es, yo creo que eso no es ni siquiera defender a Israel porque ni los profetas hicieron eso. Así que realmente los profetas señalaron el pecado. No le dijeron, no, es que como tú eres de Israel, no, lo señalaron. Y por eso muchos de los profetas los mataron. Así que realmente eh, Israel está en la mano del Padre. ¿Qué va a hacer Dios con Israel? Solo el Padre lo sabe. Lo que a ti y a mí nos toca es cumplir la voluntad de Dios, que es llevar este evangelio a toda criatura. Como dijo, porque el plan de Dios para toda persona es que se arrepientan. Por eso es como yo decía ahorita, que consagrar la consagración a Dios, el amar a Dios, el querer hacer el hacer la voluntad de Dios, el querer y hacer la voluntad de Dios, el amar la palabra de Dios, el amar la oración, el amar las cosas que agradan a Dios, son productos de que yo me he arrepentido, de que he nacido de nuevo, porque el llamado supremo de Dios a esta humanidad no es un ministerio, es a que se arrepienta. Porque como dijo Pablo a los filósofos epicúreos estoicos en Atenas, porque ha designado un día que Dios manda a todo el mundo que se arrepienta, porque ha designado un día en el que juzgará el mundo con justicia, dando fe a todos por aquel varón a quien designó, con haberle levantado de los muertos. Así que a estos filósofos incluyendo a los filósofos que estaban allí, tenían que arrepentirse. Así que realmente por su bien, porque Dios nos pide que nos arrepintamos por nuestro bien, no para demostrar que otra cosa, que es por nuestro bien, por nuestra salvación. Así que realmente, porque Dios nos está llamando a regresar al redil del que nos descarriamos todos en el Edén. Así que realmente eh, es así. Así que si usted va a orar por Israel, pues puede orar por Israel, puede orar por... Si usted va a orar por Israel, puede orar por Israel, como puede orar por Rusia, como puede orar por... Si usted va a orar por Israel, puede orar como va a orar por Rusia, como por España, como por Cuba, como por cualquier nación, como para Alemania, por Italia, por cualquier nación. Porque Dios no tiene favoritismo con ninguna nacionalidad. Él manda a todos que se arrepientan. Y aquí lo que importa es que estamos en Cristo, como yo acabo de leer aquí. Pablo decía, un judío creyente, que aquí ya no hay nada de eso, no hay nada, aquí ya no hay nada de eso, de que si tú eres de judío, griego, si eres cuestión social o cuestión de todas esas cosas, o que si tú eres rico o eres pobre, o que si tú eres de allá o no eres de acá, o si tú eres blanco o eres negro o tienes la piel como yo, aquí eso no importa. Y lo que importa es que estemos en Cristo, o sea, realmente, que todos vamos de la mano para ir al cielo. Así que eh, yo creo que con esto los dejo. Amada amiga, hermano, y espero que este video te sea de bendición. Como siempre, gracias por tu sintonía, que tengamos una feliz semana en esta, ¿verdad? Como siempre, gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.